Vamos a ir con nuestra sección hoy, que es la sección azul. Normalmente suele ser la sección de anécdotas, normalmente suele ser esa sección en la que la gente, los protagonistas, nos cuentan un poco situaciones de la vida que han vivido. Entonces, bueno, yo hoy tengo a un padre de un jugador, bueno, de más de un jugador, porque tiene a varios hijos en este caso, porque yo conozco personalmente a uno, pero al otro no le conozco personalmente. Entonces, y también tengo a alguien que para mí hace de padre de jugadores, porque es una figura de entrenador de niños, en este caso de la gran mayoría son niños muy jóvenes. Entonces, quería un poco sacar ese, ese tema de la relación padre-jugador, cómo es esa relación padre-jugador. En este caso dejo primero al señor Omar Bentancor, que es el que más motivos tiene para hablar aquí. Nada, hay dos tipos de dos tipos de relaciones, creo. El que es solamente padre de un jugador y aquellos entrenadores que tienen a sus hijos jugando y muchas veces les toca ser el entrenador porque juegan en su club. Yo creo que es una relación muy diferente, muy, absolutamente diferente. Yo creo que, bueno, Gorka es entrenador y yo creo que el padre que no es el entrenador del club, como sucede en muchos casos. Bueno, sin ir más lejos, Versosa, su padre era el entrenador y yo creo que ahí, yo creo que depende de cada relación en particular, ¿no? La relación, yo creo que la de Versosa ha sido realmente muy buena con sus dos hijos, con Dani y con la chica también. Pero una cosa es el padre que no es entrenador, donde el padre debe dedicarse y entender que solamente es el padre y que tiene que apoyar, que tiene que acompañar y que la tarea es del entrenador y quien juega es su hijo y no él. Los resultados son de su hijo y no de él. Y yo creo que en cuanto el padre entiende esa situación, si la logra entender, que es lo mejor, está todo bien. Ahora, yo creo que hay, le llamo yo padres tóxicos. Yo intento no ser un padre tóxico, he tenido diferentes etapas, intento no ser un padre tóxico, pero creo que el padre tiene que llevar a su hijo a entrenar, eh, enseñarle a ser responsable, inculcarle la cultura del trabajo, del sacrificio, de explicarle cómo es un poco, pero después la mayor parte de todo la tiene el entrenador. El padre tiene que entender que es el padre de un jugador y que quien Yo, tiene que enseñarle, aconsejarlo y llevarlo es el entrenador. una de las cosas, Omar, que has dicho y me parece muy interesante, es que al final el padre del jugador también va aprendiendo, es un proceso de aprendizaje. Al igual que el jugador aprende a jugar a tenis de mesa, el padre aprende a ser un poco consejero, un poco esa función de hombro en el que apoyarse. Y es un proceso que al principio no tiene por qué ser perfecto y muchas veces te vas a equivocar, al igual que tu hijo se equivoca muchas veces cuando hable contigo o como reaccione en la mesa. Pero yo creo que también muchas veces hablamos del tema de los hijos, de cómo actúan en la mesa, de quién cogen un poco esas ideas, y nos olvidamos de que los padres también tienen derecho a equivocarse porque son novatos en este mundo y probablemente sea muy difícil hacer las cosas, ya no te digo bien, sino normal, sino hacer las cosas dentro de la normalidad. Habrá muchas veces que los sentimientos te puedan y que cometas errores, y es normal, hay que normalizar los errores. Lo dejo a Gorka, a ver que ya vaya dando su opinión como entrenador. No sé si tienes hijos que jueguen, Gorka, si tenés hijos, no lo sé, desconozco. Están en Nada, no proyecto, hay ¿no, hijos. Gorka? Entonces, Están en proyecto. bueno, Bueno, a vamos, mí vamos viendo, vamos viendo. Yo creo que Gorka debe tener a lo largo de su trayectoria, diferentes ejemplos y habrá vivido tal vez todas las experiencias, ¿no? De lo que yo llamo el padre tóxico, de lo que yo llamo el padre que va y deja a su chico en el entrenamiento y lo vuelve a buscar como si fuera, qué sé yo, algo que guardó en un maletero, el padre que acompaña y está pendiente, el padre que acompaña y es consciente. Yo creo que hay de todo, ¿no, Gorka? Hay de todo, al final cada uno tiene su personalidad, esto es como todo y lo que has dicho tú, lo que tenemos que buscar los entrenadores o los clubes es marcar una línea de la que los padres no pueden pasar, ¿sí? A partir de esa línea manda a la gente del club, manda a los entrenadores
y todo lo que hagan los entrenadores será por el bien de esos jugadores, ¿sí? Es verdad que hay mucho, lo que ha dicho Rafa, muchos padres no entenderán por qué estamos tomando esas decisiones, por qué estás haciendo eso, por qué estás... bueno, también muchas veces los entrenadores quieren despertar un poco a los jugadores, ¿sabes? Bueno, te sientan en el banquillo como sientan a cualquier jugador de fútbol en el banquillo, ¿no? Y dices, ostra, ¿por qué? Y entonces, o dices, venga, pues no voy a entrenar esta semana con este jugador o voy a hacerle menos caso a ver cómo reacciona, ¿no? Es difícil que también un padre reaccione, o sea, bien a eso, porque no lo va a entender, pero ahí es donde al principio de la temporada o al principio de esa relación hay que poner unos límites. Sí, yo justo lo que te iba a decir, Gorka, es que en mi caso como jugador, yo he aprendido una cosa muy importante que es, y lo he visto en los entrenadores a veces hacen, digamos, prácticas de laboratorio con los jugadores, en el sentido de que voy a poner mi caso, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo mío. Yo cuando entré en la residencia Blume, yo era de una manera de ser que era muy irritable, que a mí cualquier cosa me afectaba. Yo era una persona que tenía ese problema al final, todo me afectaba mucho y los entrenadores me ponían a prueba y me irritaban a propósito para que yo superase ese problema que yo tenía, porque al final tenía que aprender a convivir con que la gente critique, con que la gente hable y con que la gente al final tenga su opinión y pueda molestarte. Entonces, los entrenadores, en este caso Rafa Taboada sobre todo, y luego más adelante también Alfredo Carneros, digamos que me ponían pruebas, me ponían siempre trabas para que yo entrase a atacar y al final acabé entendiendo de que no era necesario atacar, sino que cada uno tenemos nuestra opinión y no tiene por qué ofenderte tanto este tema. Al final yo creo que es un tema de gestión, ¿no? Nosotros somos entrenadores, si todo el mundo habla de técnica, de táctica, sí, perfecto, esto hay que saberlo, pero al final tenemos que gestionar y conocer la personalidad de los jugadores. Ellos te conocían a ti como jugador o como persona, pero no tanto, y cuando te empiezan a ver todos los días, semana tras semana, mes a mes, pues van viendo cómo vas funcionando. Y seguro que el Rafa de 15 años o de 16 no es el mismo del de 20, ¿sí? Entonces, hay etapas en las que yo creo que nosotros tenemos que ir lidiando, ir pensando, sales del entrenamiento, cómo le ayudo, cómo encaro. Y al final, bueno, esa es la labor del entrenador y el padre es lo que ha dicho Omar. Yo creo que se tiene que mantener un poco al margen, pero tiene que ser una parte positiva, una parte de acompañamiento y de que, vamos a decir, el poli bueno en este caso, y no tiene que decir, anda, pues el entrenador mira qué cabrón o mira que no sé qué, que te ha dicho esto, que ha hecho esto, porque entonces ahí es donde vienen los problemas, el jugador ya viene diferente, ¿sabes? A los entrenamientos y a los torneos y ya no hay un respeto, se pierde un poco eso. Al final, si el padre tiene ese problema, tendrá que venir y hablar con el entrenador y bueno, y el entrenador tendrá que explicarle también las cosas. Pero eso te iba a preguntar, Gorka. ¿Vos vas a esperar que el padre se acerque a hablar con el entrenador? O te pregunto, a vos como entrenador, ¿no te parece que deberías acercarte al padre para más o menos conocer o tratar de entender o tratar de intuir qué es lo que ese padre le va a decir al chico post competencia? Generalmente cuando le va mal, porque lo más duro viene, creo, ¿no? Que lo más duro viene cuando al chico le va mal. También es malo que cuando al chico le va bien el padre lo infle demasiado, le ponga demasiadas fichas a ese chico. Yo creo que el padre muchas veces termina siendo perjudicial sin quererlo, ¿sí? Ya sea pasándose en elogios, ya sea llenándole la cabeza de que puede llegar a conseguir cosas que tal vez no sean tan reales, por lo menos a corto plazo. Y también creo que lo más duro, por lo menos yo creo que lo más duro es cuando viene el hacha, cuando los resultados no se dan. Entonces yo a veces digo, si yo fuera entrenador, me acercaría al padre, a la madre, a quien lo lleve, a quien tenga más contacto con el entrenamiento y la competencia, para por lo menos intuir a ver qué me parece que ese padre o madre le va a decir al chico post competencia, ¿no? Que el entrenador no puede muchas veces saber qué es lo que pasa allí.
Sí, al final es una parte creo que importante del círculo del jugador, ¿no? En el centro está el jugador y fuera está el colegio, amigos, padres y esas relaciones. Pero hay padres de todo tipo y seguro que vosotros os los habéis encontrado en todas partes, ¿no? Padres más implicados, padres que quieren ver los entrenamientos, que quieren tomar decisiones, que quieren... Bueno, es difícil también nosotros somos los que tenemos que ir lidiando con eso, ¿no? Poner unos límites y bueno, creo que es una labor muy importante de los entrenadores conocer la situación de cada familia y de cada jugador para que vaya lo mejor posible. Porque al final nosotros los entrenadores hacemos cosas y nos podemos equivocar, por supuesto, pero bueno, vamos haciendo pruebas, como tú has dicho, hasta que damos con la tecla de lo que queremos conseguir, ¿sí? Porque al final nuestro trabajo como entrenadores es construir también la personalidad del jugador que queremos para que sepa salir de las situaciones más difíciles, tanto en la vida como en la gestión de su carrera, como en un partido, que es lo importante. Muy de acuerdo en esa visión, ¿eh? Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Gorka, porque al final el jugador no es solo lo que hace en la mesa. Muchas veces en mi caso, como dice el psicólogo con el que tengo yo relación, el tenis fuera de mesa es muy importante a la hora de crear una persona, porque si esa persona aprende a coger conceptos con facilidad, los puede aportar luego a la mesa, que tenga esa facilidad a lo mejor de atraer a buena gente que le permita rodearse de un buen entorno para poder tener un trabajo diario que sea bueno. Hay muchas pequeñas cosas que están fuera de lo que sería el entrenamiento derecha-revés y del entrenamiento físico que muchas veces no tenemos en cuenta y que los entrenadores también son parte de ello, porque los entrenadores tienen que, como digo, equivocarse, probar, hacerle pruebas al niño, al jugador, al hijo y que empiecen a ellos ver cómo les va bien y cómo les va mal.